Pero bueno, gracias a Dios por el privilegio de estar aquí y de estar frente a ustedes y de compartir un poco las cosas que Dios me puso en el corazón de compartir con ustedes. Algo que sí quiero aclarar antes de entrar ya en materia es que las cosas que preparé, las cosas que les voy a decir, las preparé pensando primeramente en mí. No pensé en ninguno de ustedes, más bien decir, pensando qué cosas puede hacer Dios en mi vida, qué cosas quiere Dios de mi vida, para así yo ser un ejemplo y poder tener la cara, ¿no? Decimos allá en Cuba, de pararme frente a ustedes y decirle, ustedes no hacen esto y no hacen lo otro. Y no es el caso, porque si hay de todos nosotros y todos somos pecadores, eso dice la palabra, y el primero de ellos soy yo. El primero en la cola ahí, tengo el número uno. Y quería aclarar eso, ¿no? De que lo que voy a decir lo preparé primeramente para mí, para mi familia, para mis amistades, en ese orden. Y sé que si se ha estado hablando acerca de lo que es el avivamiento de la iglesia, el avivamiento en tantos lugares, es decir, a veces oramos en la casa de oración por un avivamiento en la iglesia evangélica, hablamos de un avivamiento en lo que es la ciudad de Vancouver, sobre todo en la parte de la David, esa área ahí del downtown que es bien delicada. Hablamos también de un avivamiento alrededor del mundo, o sea, de que el mundo llegue al conocimiento de Dios, que llegue al conocimiento de la palabra. Y encima de todo eso, es decir, oramos también por un avivamiento en nuestras vidas. En Habacuc 3:2, si pueden ir conmigo a la palabra, rapidito, es un versículo nada más que vamos a estar viendo ahí. La palabra dice, ¿ya lo tienen? Dice, oh Jehová, he oído tu palabra y temí. Oh Jehová, aviva tu obra en medio de los tiempos. En medio de los tiempos hazla conocer. En la ira acuérdate de la misericordia. Oremos, hermanos. Padre nuestro que estás en los cielos, Señor, te damos gracias por el privilegio que tenemos de venir delante de tu presencia, Señor, y alabarte, Señor, glorificarte por lo que eres para nosotros. Gracias por tener el privilegio de llamarte Padre y por ser hijos tuyos, Señor. Permite, Señor, que podamos entender tu palabra, Señor. Pon tus pensamientos en mí, Señor. Úsame como herramienta para llegar a los hermanos aquí presentes, Señor, a quien escuche esta predicación en un futuro. Padre, ten misericordia de nosotros, Señor, y queremos que lo que hagamos, Señor, que lo que salga de nuestras bocas, que sea para tu gloria y para tu honra, Señor, que tú te glorifiques en cada cosa que hagamos. En el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén. Bueno, Habacuc dice en una parte, decir, oh Jehová, aviva tu obra en medio de los tiempos. Y desde aquel entonces han estado pidiendo por un avivamiento. Y realmente si vemos alrededor las cosas que están sucediendo en el mundo, yo diría que hoy por hoy, es decir, este tiempo es en que más se necesita de Dios. Tantas cosas, tantos desastres, tanta matanza que está sucediendo alrededor del mundo. Realmente nos damos cuenta de que Dios necesita que el mundo necesita de Dios y que ese avivamiento es algo que todos, es decir, el conocimiento de Dios es algo que todos necesitamos. Y hoy en día, desgraciadamente, lo que es la palabra de Dios no es atractiva. ¿Cuántas veces nos ha predicado en este púlpito de que no lo es? Es decir, que se predica, se hacen actividades, algunos llegan, otros no llegan. Se hacen actividades en un estadio y la mitad del estadio supuestamente esperan que el estadio se llene, pero no se llena, solamente es una parte. Incluso a veces, es decir, para nosotros mismos como cristianos hay cosas que no son atractivas para nosotros, ¿no? Y nos damos el lujo de quizás de quedarnos en la casa y no venir a la iglesia y cosas así, ¿no? Pero es curioso así cómo el mundo funciona, ¿no? Y cómo las personas piensan, y me incluyo también ahí, nos incluimos, yo creo que también en eso, porque digamos si aparece qué sé, una película famosa o algo así, casi todo el mundo piensa, oh mira, y ponen los anuncios y todo el mundo quiere ir a ver la película, ¿no? Pero si anuncian que viene un predicador, entonces quizás no es tan así
como el embullo, decimos nosotros, ¿no? El deseo de estar en la casa del Señor y escuchar de la palabra de Dios. Y hay un ejemplo, a mí, es decir, una película preferida mía se llama La Matriz, The Matrix. No sé si ustedes la han visto, pero es una película que salió en el año 2000, creo que fue la primera parte, fueron 3 películas en total, donde ironías de la vida, ¿no? Es decir, es una película de un supuesto hombre de que no sabe de que él es un elegido, es decir, que él está en el mundo para salvar a la humanidad. Y entonces él, pasa todo un proceso, la película se desarrolla supuestamente en una ciudad que se llama Sion. Hay 3 personajes que son principales, ¿no? Es decir, hay un Morpheus, que lo ven como el padre de todos ellos, y hay Mr. Anderson, que es el personaje principal, que se llama Neo en inglés. Y lo que hicieron, es decir, los que escribieron el script, ¿no?, de la película, es que cambiaron cambiaron el orden, le pusieron Neo y así se referían a él, pero en realidad es decir, era más bien, el significado era que era The One, es decir, el elegido, y se refieren a él como el Mesías. Y la película, tiene 3 partes, como decía, en total en las 3 partes de la película se gastaron, es decir, el budget fueron de $363 millones. Y al final de todo el tiempo, así que se pusieron las 3 películas que duraron por unos cuantos años, la película llegó a recolectar $1.6 billones. Increíble, es una de las películas que más dinero ha hecho. Y la ironía está precisamente en eso, es decir, en la historia de lo que se trata la película, y es muy semejante a la historia de nuestro Señor Jesucristo, es decir, a qué vino Él aquí a la tierra y qué vino a hacer Él por nosotros. Y sin embargo, esa historia no es atractiva al mundo, para nada, siendo real, porque la matriz, eso es, como es, ciencia ficción, no existe. Pero en eso pienso yo que el diablo ahí tiene que ver, ¿no? Es el diablo prefiere de que nos vayamos al mundo, que vamos a ver la película, pero de no conocer la realidad que hay en Cristo Jesús. Y una vez más, desgraciadamente el evangelio no es atractivo, y cualquier cosa es atractivo para la iglesia, y realmente la iglesia, nosotros, es decir, necesitamos de ese avivamiento, es decir, de tener ese deseo de las cosas de Dios. Y para eso, es decir, hay cosas, les voy a decir algunos puntos que encontré, que quiero compartir con ustedes. Quizás no los tengo todos, o no los voy a cubrir todos, pero al menos los que yo pensé que fueran los más importantes. Y uno de ellos es decir, escuchar a Dios, es dedicar tiempo a nosotros mismos para escuchar la voz de Dios de una forma u otra, sea leyendo la palabra, sea a través de un sermón, sea a través de un hermano. A veces pensamos de que un hermano, si uno de ustedes mismos, quizás por, qué sé yo, algo que el hermano hizo, o la historia que conocemos de ese hermano, no le prestamos atención a quizás consejos que el hermano nos puede dar, sin saber de que quizás Dios está utilizando a ese hermano. Y cuando digo hermano, si puede ser cualquiera de nosotros que estemos sentados aquí, puede ser cualquier familiar, hermano así lejano, puede ser el pastor, puede ser cualquiera. Y desgraciadamente sí está la parte humana en que nosotros somos selectivos a la hora de escoger, es decir, con quién vamos a hablar y de quién vamos a escuchar consejos. Y una vez más, sin darnos cuenta que quizás Dios está utilizando a esa persona como peón que somos, ¿no?, en un juego de ajedrez, y Dios es el jugador, el master, ¿no? Y nosotros los peones, y decir, cómo nos ubica en posiciones en que lo que quiere hacer Dios es bendecirnos a través de otras personas, ¿no? Y venir a la casa del Señor, es decir, ¿cuántas veces nos ha predicado aquí de que venir a la casa de Dios es importante, ¿no? O sea, son cientos de predicaciones que sabemos que el predicador y la palabra por sí lo dice, ¿no?, de que tenemos que venir a la casa de Dios y tenemos que congregarnos aquí, y no dejarnos de congregarnos como muchos tienen por costumbre, ¿no? Es decir, es lo mismo, para hacer una analogía, ¿no? Es decir, lo que es dejar de venir a la iglesia, y me imagino que muchos de ustedes lo sepan en estos momentos, porque muchos están ayunando, muchos han dejado de comer, y en estos momentos se sienten débiles, right? Quizás ni siquiera me están escuchando, están pensando quizás en la comida que tienen en su casa, ¿no? Pero, es decir, físicamente y anímicamente están débiles porque dejamos de comer, right?
¿Y qué pasa si seguimos en ese rumbo? En estos momentos si lo estamos haciendo a propósito, si lo estamos haciendo el ayuno, pero supongo, es decir, propóngase a sí mismo, es decir, tratar de seguir, a ver qué pasa con usted. Eventualmente va a morir. Y desgraciadamente el no venir a la iglesia, el no congregarse, eventualmente va a llevar a una muerte espiritual. Nos sentimos cansados, sea por la razón que sea un ayuno, sea trabajo, sea problemas en la casa, es decir, tantas cosas que nos pueden agobiar a nosotros en el mundo cuando estamos acá, pero al final es decir, necesitamos de ese avivamiento, porque al final para avivar algo, ese algo sea una persona, sea lo que sea, tiene que estar vivo. Algo muerto no se puede avivar, right? Algo que está muerto y no se puede hacer absolutamente nada con eso. O sea, una planta que usted lo deja de regar por un tiempo, la planta va a ir muriendo, y quizás uno piensa, ok, se murió, pero solamente lo que necesita es que alguien le eche un poco de agua y quizás al otro día la planta aviva, ¿no? Se renace y vuelve a lucir como lucía antes. Y eso es lo que Dios espera de nosotros también. Es decir, de que tengamos esa comunión con Él, de que podamos venir a la iglesia, de que podamos orar, de que podamos compartir unos con otros, de que podamos escuchar no solo la opinión o el consejo del pastor, sino escuchar a todos los hermanos independientemente del origen que podamos tener todos nosotros, porque a través de eso el Señor nos está hablando. Padres de familia, esa es otra cosa, y me incluyo ahí, el primero una vez más soy yo, de tomar en tiempo en la casa de sentarnos como la familia, no de que uno por allá leyendo la Biblia, otro por acá quizás escuchando un sermón, ¿no? Es decir, de un día sentarnos como familia en la mesa, estudiar la palabra de Dios, tener aunque sea 5 minutos de lectura de la palabra, compartir con la familia. Hay tantos predicadores en el mundo que aconsejan esto, que lo he escuchado y que da resultados. Es decir, y que vean al padre como lo que es, el padre de familia, el sacerdote de la casa, tomando el tiempo de sentarse y estudiar la palabra y crear un hábito en la familia y para mantener una vez más esa relación con Dios que es tan importante. Y entender también de que Dios está con nosotros en todo momento. No importa lo que estemos haciendo, si estamos aquí en la iglesia, si estamos en la casa comiendo, si nos estamos bañando, no importa. No sé si se acuerdan de un video que se puso hace un tiempo de YouTube que era, bueno, había gente recogiendo basura por la calle y la gente estaba enganchada detrás del camión de la basura, que son ¿sabe a qué me refiero? ¿Verdad? El camión que llega y recoge la basura de los tanques, ¿no? Y uno lo que estaba enganchado y era, bueno, el uno que estaba supuestamente Jesús, es decir, que Dios estaba enganchado con ellos. Y así lo ponen en un hospital, se ponen el caso también de que hay una familia que acaba de perder a alguien y Jesús está en ese momento. Y realmente es así, a mí, al menos el video me hizo recapacitar. Es algo de que siempre pensé, si yo sé que Dios siempre está conmigo, de que siempre está con nosotros, pero verlo en imagen, es decir, verlo en el video, me hizo pensar aún más, es decir, la realidad, es decir, de cosas que a veces, y siempre pensé en lo malo, es decir, cosas que pude haber dicho, cosas que hice que estaban mal, y pensé, wow, si realmente Dios está al lado conmigo, ¿qué habrá pensado de mí? ¿Qué habré hecho con Dios? ¿No? Es decir, en ese momento simplemente mi testimonio fue por el piso y quedé mal con Él. No hay forma de esconderse de Dios, ¿no? Y es importante, es decir, tener cuidado de nuestro testimonio, que vamos a hablar un poquito más de eso adelante. Y por encima de todo también durante la oración es decir, confesar nuestros pecados. Si todos somos pecadores, estamos aquí precisamente por eso, porque somos pecadores. Y cuando no metemos la pata, decimos en Cuba, en un momento la vamos a meter en otra. Cometer un error lo comete cualquiera. Donde está la diferencia es en saber que cometimos un error y rectificarlo. Right? Y si nos caemos por la situación que sea, la cosa es tener las fuerzas, tener la voluntad de levantarse y seguir adelante. Por otro lado, hay cosas que, como decía anteriormente, que van a afectar nuestra vida como cristianos que somos. Va a haber momentos en que
va a haber una competencia. Por ejemplo, el pastor, una vez más, es decir, no estoy diciendo nada nuevo. Las veces que el pastor ha dicho aquí de que hay un juego de fútbol a la misma hora del culto, es decir, ¿qué va a hacer usted? Se va a quedar en la casa viendo el juego y quizás grabando el culto o viendo el culto y grabando el juego. Es decir, ¿cuál es la prioridad de Dios en su vida? ¿Cuáles son los ídolos que tenemos en nuestra vida? Sea la televisión, sea el internet, sea las fiestas, sea lo que sea, cualquier cosa. Cualquier cosa que esté en el medio entre la comunión de nosotros y Dios, eso se convierte en un ídolo si lo seguimos haciendo. Y lo curioso de todo eso es que a veces llegamos, por ejemplo, vamos a un partido, quizás en el downtown, a ver algún juego de hockey, o quizás estamos viendo por televisión algún juego de fútbol, y tenemos unas energías increíbles y gritamos y apoyamos al equipo y hacemos porras, creo que le dicen los mexicanos, ¿sí dicen, no? Y es una energía y por nuestro equipo. Y entonces, supongamos el sábado, ¿no? Es decir, hacemos todo eso, tenemos cantidad de energía, llegamos el domingo aquí y entonces parecemos momias, sentados en las bancas. ¿Y qué pasó con ese ánimo? Es decir, ¿qué pasó con esa fuerza? Si estamos apoyando a un equipo, es decir, ¿por qué no hacemos lo mismo? Es decir, ¿por qué no actuamos de la misma forma? No le estoy diciendo que se pongan a bailar durante la alabanza aquí, es decir, pero es mostrar la misma actividad, es decir, de que tenemos las energías para adorar a Dios, right? Para ayudar a los hermanos, para lo que sea relacionado con la palabra. Pecados, le decía, es decir, de orar por dejar los pecados, eliminar cualquier cosa de que se interponga entre Dios y nosotros es algo bien importante, y que por encima de todos, o por encima de todo, obedezcamos a la palabra, obedezcamos a Dios. Y en ese caso, el testimonio es algo valioso, es algo importante, es algo que nosotros tenemos, cada uno de nosotros tiene el testimonio y cada uno de nosotros tenemos que cuidarlo. No es una cosa de que ahora mismo yo venía para acá, le dejé mi jacket a mi papá y le dije, mira, quédate con el abrigo y ahí está la cartera, ten cuidado de que la pierdan, no que se la vayan a robar ninguno de ustedes. Pero, es decir, se lo confié a él. Testimonio es algo que no se lo podemos confiar absolutamente a nadie. Es algo personal, es algo nuestro. Es algo que nosotros personalmente tenemos que cuidar. Y es bien fácil caer y es bien fácil echarlo por el piso y podemos afectar a tantas personas en este mundo por nuestro testimonio. Sea lo que sea que algo que pasó fuera de la iglesia o algo que pasó dentro de la iglesia, porque nos dimos cuenta de que alguien hizo algo mal, no vamos a reaccionar de la forma de que mejor mire esa persona, no sé qué, pecadora, y nos ponemos a hablar mal de esa persona cuando nosotros mismos también somos pecadores y podemos caer, no en la misma situación, pero podemos caer en otra. Y lo peor del caso es llegar a pensar de que a veces nos hacemos los santos, ¿no? Es decir, de que estamos por encima de todos y decir, no, yo a esa iglesia voy a dejar de ir porque, mira, está pasando esto dentro de la iglesia. Y eso yo lo veo, es decir, lo veo como una inmadurez desde el punto de vista cristiano, ¿no? No seamos chuecos, no seamos flojos. Es decir, realmente si alguien cae, pues ayudemos a que se levante. Hablemos como la persona. No como chisme, tampoco, right? Sino más bien lo que es ayudar. Hay cosas, por ejemplo, les pongo otra analogía, ¿no? A veces, sí, pasan cosas dentro de la iglesia, una persona peca, cae, a veces simplemente lo ignoramos, no hacemos absolutamente nada por esa persona. Pero, por ejemplo, si estamos en la calle, si estamos en la playa, por ejemplo, aunque el agua de aquí está un poco fría, ¿no? Pero supongamos que estemos en Varadero hoy en Cuba y alguien se está ahogando. Y el salvavidas saca a la persona, como buen latino que somos, todos vamos a estar pendientes de lo que está sucediendo, sacan a la persona, supongo que son hombres, sacan a la persona, lo ponen en la arena, le hacen esa cosa, ¿cómo se llama? El boca a boca, respiración artificial, lo que sea que se llame eso,
Y el hombre, es decir, todo el mundo pendiente de qué va a pasar, si se murió o no se murió, es decir, el hombre, ¿qué va a pasar? Y resulta de que Dios en su grande misericordia prefirió de que el hombre viviera, es decir, reviviera. Y en ese caso sí todos nos alegramos de que realmente la persona, no conocemos a la persona, es un desconocido, pero uno se alegra de que al menos no se ahogó. A veces hay hermanos dentro de la iglesia que se están ahogando y nos importa tres pitos, decimos en Cuba, si nos importa un bledo lo que esté sucediendo. Y debería darnos vergüenza, sinceramente, es decir, de ignorar, sabiendo, si no sabemos, fine, no hay problema, pero a veces sabemos y no hacemos absolutamente nada. Simplemente dejamos a la persona tirada en el piso y no vamos un poco más allá y brindarle la ayuda que necesita, sea el tipo de ayuda que sea. En Facebook, mi esposo me mandó un video, no sé si lo vieron, me imagino que la gente que tiene Facebook sí lo vieron, acerca de un niño, un adolescente que está en las calles de Nueva York. Y la temperatura está bien fría, ¿no? Cerca de 0 grados Fahrenheit. Que no sé cuánto es eso en Celsius, pero sé que es bien frío. Y el muchacho, es decir, en la calle la gente pasaba por al lado de ellos y nadie hacía nada. Hubo gente, es decir, había cámaras ocultas, eso, filmando todo lo que estaba sucediendo, pero no había reacción de nadie. Había gente que se quedaba mirándolo, como que paraban de caminar y se quedaban mirando, pero no hicieron absolutamente nada por ese muchacho. Y llega una persona que era homeless, supuestamente, es decir, el niño era homeless también, y el que viene a ayudarlo es un homeless, un propio homeless, que se quita su jacket, le da jacket, incluso le da dinero. Bueno, al final, para no hacerle cuento largo, es decir, la gente, el equipo de producción de ese video le da las gracias a la homeless, le da dinero y demás, ¿no? Pero ese video mostró bien claro, es decir, a veces cómo ignoramos o cómo ignorar a las personas, no quiero decir tanto como una ofensa, ¿no? Sino más bien de no ver la realidad o la necesidad de otras personas. Y me hizo pensar, es decir, cuántos quizás cristianos pasaron por frente a ese niño y no hicieron absolutamente nada. Quizás se pusieron a orar, pero a veces, y el pastor cuando a veces nos ha dicho eso, es decir, además de orar, hay que actuar, es decir, hay que tomar lo que sea, es decir, no es más, es decir, ayudar a la persona de alguna forma u otra. Sí, podemos orar, pero si es problema de dinero, un problema financiero, ayudémoslo. Si es un problema de consejo, si no tenemos la capacidad, al menos decirle a la persona dónde ir. Mira, habla con el pastor o ve a un médico o lo que sea, pero no dejar a la persona tirada. Alguien escribió en algún momento diciendo que el avivamiento no es ir calle abajo con un gran tambor, sino cuesta arriba al Calvario con un gran clamor. Nadie puede vivir de una revelación prestada. Es decir, no es fácil, porque una vez más, es decir, cuando escribí esto, lo hice pensando de mí. Es decir, yo sé que a veces uno, por una razón u otra, ignora las cosas. O se hace el ciego, ¿no? De que okay, no vi eso por no meterse en un compromiso. Pero al final a lo que nos está mandando la palabra es precisamente a meternos en compromiso. Es a llegar a la iglesia, es ayudar al hermano, es decir, hacer todo lo posible como cristianos que somos, ayudar a otras personas. Por otro lado está lo que es el servicio a la iglesia. No solo el servicio a las personas, sino el servicio a la iglesia. Y a veces decimos, no, es que yo no hago nada, es decir, no sirvo para la iglesia porque yo no he sentido el llamado. Yo no he sentido ningún llamado de Dios. Y realmente, si una vez más, debería darnos vergüenza, hasta de decirlo, de que Dios no nos ha llamado, porque si no hemos hecho nada es simplemente porque no estamos escuchando. De que Dios nos está llamando, de que Dios nos está pidiendo que sirvamos, lo está haciendo. Es solo de tener paciencia, de estar tranquilo y escuchar si es que Dios nos está llamando o no. Una vez más, decir, leyendo la Biblia a través de la palabra, a través de los sermones, es decir, vamos a sentir la necesidad de orar por otras personas, de pedir por la salvación de otras personas, que al final para eso estamos aquí. Sí, estamos para ayudarnos, como decía, en todo sentido, pero por encima de todo, de orar unos por otros, de orar por esas personas que no conocen a Jesucristo, orar por esa gente que están en la calle, que no tienen futuro ninguno, y nosotros tenemos una vida
cómoda de cierta forma, sabiendo al menos de que, sí, ahora quizás podemos estar en un bache, pero sabemos que al final del túnel sí está esa luz grande y brillante que es Jesucristo en nuestras vidas y que tenemos una salvación tan grande. ¿Y por qué no compartir eso? Si es la verdad más grande que tenemos, ¿por qué no la vamos a compartir? Y si sintamos también ese deseo de compartir con la gente, y en eso está lo que es el servicio, porque al final todas las cosas que hacemos aquí dentro de la iglesia, lo hacemos con el objetivo de alcanzar a otras personas que no conocen a Jesucristo. A veces llegamos con cargas, necesitados a la iglesia, lo sabemos y para eso la iglesia está. Right? A veces tenemos un problema en la casa, tenemos un problema en el trabajo, un problema de matrimonio, lo que sea. Venimos a la casa a sentirnos restaurados. Y muchas personas, muchos hermanos ven a la iglesia como un hospital. Y a veces se refiere a la iglesia precisamente por eso, por un hospital. Pero cuando en realidad, es decir, la iglesia no debería ser un hospital, como una guerra. Es decir, está el hospital donde está la mayoría de la minoría de la gente que están heridas, pero la demás gente, el resto del ejército está en la guerra. Si la iglesia debería ser más bien un campamento no quiero decir guerrilleros, porque hay muchos salvadoreños aquí, pero más bien es decir, de soldados listos para la batalla, sea lo que sea. Una vez más, en oración, a menos que hayan guerreros en oración. No seamos insensibles, hermanos, al llamado de Dios, no seamos insensibles al llamado de un hermano, o la necesidad de un hermano. Al final Dios está esperando algo de nosotros y todo va a depender de nosotros si queremos dar el paso al frente o no. Al final de todo, es decir, ponemos tantas cosas en función, como decía, podemos en función de lo que es la oración, la comunión, ayudar a las personas, servir dentro de la iglesia. Y eventualmente vamos a estar viendo resultados en nuestra vida, resultados en la vida de nuestra familia, resultados en el trabajo, resultados en todas las áreas en que nosotros estemos. Y nos vamos a dar cuenta de cuál es el resultado de que ya hay un cierto avivamiento en nuestra vida cuando empezamos a aprender o empezamos a identificar dónde es que está el enemigo. Cuando digo el enemigo, si no me refiero a una persona física, más bien me refiero a un ídolo, por ejemplo, si es la televisión, o sea el internet, o sea la situación que sea de que nos separe a nosotros de Jesucristo. Entonces en ese momento nos vamos a dar cuenta de que, ok, ese no es amigo, ese es más bien enemigo. Y eso es uno de los resultados que uno tiene a la vez que uno empieza a tener un poco más de comunión con el Señor. Tener sed por la palabra, eso es otra cosa. Les repito, como decía anteriormente, de tomar el tiempo en la casa de estudiar la palabra es bien importante. Las cosas, no es momento de testimonio, pero las cosas que ha hecho Dios en mi vida, yo no me he dado cuenta de mi cambio. Carmen es la que se encarga, mi esposa se encarga de recordarme las cosas, y me decía, tú no eres así, tú no eres así. En estos días no he tenido problemas con el internet, con Shaw. Y yo trabajo desde la casa, así, lo que hago es internet, de eso vivo. Si no tengo internet no puedo hacer absolutamente nada. Y tenía problemas hoy. Bueno, llegaron ayer, hicieron algo, vinieron, se fueron, no me arreglaron nada. Cuando se fueron lo dejaron todo funcionando, 2 horas después dejó de funcionar. Llamo por teléfono por la noche, no pueden ayudarme, mandan hoy a alguien a ver la situación en la casa con Shaw. Y se pasaron, yo creo, como casi 1 hora o 2 horas tratando de ver la situación. Y yo sentado, calmado, sin enojarme. Y Carmen viene y dice, ¿y a ti qué te pasa? Y a mí nada, yo estoy bien. Pero es que no estás molesto. Mira la gente de Show, el tiempo que te tienen sin internet. Y ¿en qué equipo tú estás? Me está dando cuerda, es decir, de la cojera con la gente de show, ¿no? Pero ahí me doy cuenta, es decir, en esas situaciones en que Dios me ha cambiado, porque antes hubiese llamado a show, le hubiese dicho, lo hubiese despedido literalmente, si no quiero más nada con show, me hubiese ido con otra compañía, ¿no? Y gracias a Dios por eso, por el cambio que hace Dios en nuestras vidas y por el cambio que ha hecho Dios, al menos en mi vida particular. Y esa lectura, como le decía, de la palabra es lo que, no solo por supuesto, es venir a la iglesia, de escuchar la predicación, escuchar los sermones, sino también la lectura, la comunión esa con el Señor es quien nos hace a nosotros
cambiar y darnos cuenta de las cosas que estamos haciendo mal y hacer el cambio oportuno antes de que algo peor pueda suceder. A veces cuando sentimos el deseo de servir, ¿no? Y siempre le repito, todos tenemos los ingredientes para poder servir, para ser parte de la iglesia, para apoyar al ministerio. No nos falta absolutamente nada. Dios nos puso los ingredientes que necesitábamos. Y a veces cuando uno, digamos, se siente un poco cómodo dentro de la iglesia, entonces nos damos cuenta de que, ok, si me siento bien, ¿para qué dar un paso más? ¿Para qué meterme en un compromiso si estoy cómodo? Cuando realmente hay un avivamiento en una persona, sobre todo, o en un hermano, y sobre todo cuando ese hermano ha servido anteriormente, ese hermano no puede estar sentado. Es decir, siente un fuego por dentro, y lo digo por experiencia también, es decir, siente un fuego por dentro de que tiene que poner a disposición de Dios, a disposición del ministerio, las cosas que Dios nos ha dado, sea el conocimiento, sea lo que sea. Y ahí es cuando uno, es decir, una de las razones también por las que uno conoce, es decir, que realmente hay interés por la palabra, porque uno quiere y desea poner los dones que Dios nos ha dado a servir. Por otro lado, la bendición nos acompañaría en todo momento, como les decía, es decir, sea en el trabajo, sea en la calle, en el bus, donde quiera que estemos. Dios se encarga de darnos gracia delante de las personas. En mi trabajo es un ejemplo, si y se lo dijo mi jefe, y mi jefe él me tira a broma, ¿no? Es decir, que yo no sé qué ellos ven en mí por la forma en que ellos hablan de mí, y al final les digo, Señor, gracias, porque yo no soy nadie. Eres tú quien hace de que la gente me vea de esa forma, y gracias a Dios por eso, porque lo que ellos dicen que yo soy, yo sé que no lo soy. Pero si ellos lo creen así y me quieren pagar por lo que ellos creen que yo hago, entonces, ¿ves? Perfecto, mire, yo me callo, pero siempre, en cada momento, dándole gracias a Dios por eso. Isaías 58:11 dice, Jehová te pastoreará siempre, y la sequía saciará tu alma y dará vigor a tus huesos. Y serás como un huerto de riego y como manantial de aguas, cuyas aguas nunca faltan. Y gracias a Dios por eso. Dios nos bendice, hermano. Si tenemos comunión con Él, si tenemos ese acercamiento con Él, de plano, es decir, en su palabra dice que somos hijos de ellos, y los mismos cuidados que tenemos con nuestros hijos, Él va a tener, y mucho más con nosotros. Otro resultado también de tener un avivamiento, de tener un acercamiento con el Señor es el disfrutar el estar aquí, el disfrutar de estar con los hermanos, el disfrutar de la lectura, disfrutar de la oración. Como mismo disfrutamos del aire que respiramos. Interceder por los pecadores, ya le decía, es algo bien, es una necesidad que va a ser innata en ese momento. Es decir, la necesidad de hablar a otras personas de Jesús. Quiero aprovechar la oportunidad de contarle algo rapidito, ¿no? Es decir, el viaje misionero que se hizo último a Cuba, mucha gente de los que fueron a Santa Cruz conocieron a una doctora, Betty. Carlos la conoció, el pastor también la conoció porque tuvieron sus problemas. El pastor porque se cayó de la moto de mi papá. Si quieren saber más detalles de la caída, después vienen y me preguntan. Pero desgraciadamente, muy buena amiga de nosotros, muy buena amiga de la familia, falleció hoy. Y de la nada, cáncer, en cuestiones de semanas, la señora falleció. Y me hizo pensar acerca de la vida, si cada vez que nos tocan alguien de cerca, si nos ponemos siempre a pensar la relación que tuvimos con esa persona, las cosas que esa persona hizo en nuestra vida. Y en ese viaje misionero ella fue a la predicación, yo la invité a que fuera a la iglesia, ella fue y ella aceptó al Señor. ¿Qué pasó con el alma de ella después y las actividades que ella hizo después de ese día? Yo no sé porque yo estoy aquí y ella estaba allá, pero gracias a Dios por eso, sí me dio la tranquilidad de que yo sé dónde ella está. Sí, se va a extrañar, pero al final y duele, right? Porque te le digo, eres una amiga bien cercana de nosotros, de la familia, pero sabemos dónde estás y por otro lado nos alegramos por eso. Y le doy gracias infinitas al Señor por el deseo que me puso en mi corazón de compartir con ella de las palabras y de pedirle a ella que fuera ese día a la iglesia, porque una vez más sé dónde está y está en la gloria de Dios. En Gálatas 4:19
dice la palabra, el apóstol Pablo dice, hijitos míos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto hasta que Cristo sea formado en vosotros. Tener ese peso en nuestra alma, ese dolor en nuestra alma, esa ardentía en nuestro estómago por las almas, va a ser otra indicación de que realmente está habiendo un avivamiento en nuestra vida. Realmente he visto otras personas que son así, que son guerreros de oración, personas que están en la calle hablando de Jesucristo en cada momento. Yo no lo soy, no soy de esas personas, pero veo realmente, sí veo la necesidad y tengo el deseo en mi corazón de hacerlo, ¿no? De una forma u otra, siempre y cuando me dejen. Pero es llegar al extremo de, como dice Pablo en Gálatas, es por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto. Es decir, no soy mujer para saberlo, es decir, lo que se siente para ir a un ser humano. Mucho de la gente dice, sobre todo las mujeres, ¿no? Por supuesto, de que es parecido a tener un dolor en un riñón, es decir, una piedra en un riñón, el dolor es horrible también. Otros dicen que se parece mucho a tener hemorroides, pero ahí no sé, no, me están diciendo que no. Si no tengo referencia, pero llegar a ese extremo, es decir, de sentir esa necesidad, ese dolor por las almas. ¿Se imaginan, hermano? Es decir, de compararlo a los ojos un parto, es increíble decir, lo que sentía Pablo en ese momento, a lo cual nosotros somos llamados a sentir exactamente lo mismo por otros hermanos. Y por último, si con esto termino, en el trabajo están utilizando un survey, se llama Quake Survey, no sé si han oído de eso. Pero a todas las, digamos, cuando estamos buscando gente, estamos contratando personas, se les pide que llenen ese survey. Es un survey que está online, está en internet. Y lo que hacen le hacen cualquier cantidad de preguntas ahí. Parecen preguntas tontas, pero al final lo que hacen es crear un perfil de esa persona, de ese candidato al trabajo. Y están haciendo lo mismo para, es decir, los empleados del trabajo con dos propósitos. Uno, de saber cuáles son las debilidades de uno como empleado. Y la empresa, pues poner dinero, ¿no? y mejorar a esa persona. Y el segundo es de, conocer cuáles son las debilidades de esa persona, pero que no se pueden arreglar. Es decir, digamos, si una persona no le gusta trabajar en muchas cosas a la vez, se va a sentir frustrado, se va a sentir estresado y entonces las cosas le van a empezar a salir mal. Pues sabemos, es decir, el empleador, como sabe, sabemos de que a esa persona, solamente se le puede dar una cosa, no tiene capacidad para más, hay que darle una cosa. Yo pensé inicialmente de que eso era, es decir, que no era exacto, no que fuera exacto, sino que era muy vago, que no era realmente real, pero me quedé, como dice el pastor, sorprendido la semana antes pasada cuando una de la gente que son especialistas en ese survey nos empezaron a explicar acerca de los comportamientos de empleados de nosotros, o empleados de ellos, yo soy parte de los empleados, pero bueno, él estaba compartiendo eso conmigo, y el hombre describía exactamente cada uno de ellos. Le dije, pero si tú no los conoces, es decir, nunca has hablado con ellos, nunca has trabajado con ellos, ¿cómo es posible que tú los conozcas también? Y es por las preguntas tontas esas que se preguntaron, son capaces de crear ese perfil casi exacto de la persona. Sacan, por ejemplo, si la persona es paciente, si es cauteloso, si es agresivo, si es sociable, al final crean todo un perfil. Y a veces, cuando tuve esa conversación con este hombre, me puso a pensar, es decir, de qué forma Dios nos está viendo, es decir, de qué forma Dios me está viendo a mí, si me hace un estudio y si crea un perfil, es decir, de qué forma me ve a mí. Y me hizo recapacitar, ¿no? en muchísimas cosas, y realmente al final me quedé pensando así que realmente tendré todas las cosas que Dios necesita de mí para servirle, y la respuesta es sí, porque al final Él nos hizo a nosotros, es decir, Él sabe absolutamente para qué servimos y para qué nos servimos. Tenemos a Dios, tenemos a Dios y lo tenemos de nuestro lado, para ser claro. Nos dejó el Espíritu Santo que nos guía, no hay dudas en eso. Tenemos la Biblia, tenemos nuestro testimonio, tenemos fe en nuestro Señor,
Tenemos un agradecimiento eterno por las cosas que Dios ha hecho en nuestra vida, por la salvación tan grande que nos ha regalado y que no merecemos. Y termino con algo que escribió alguien, no recuerdo el nombre ahora, no recuerdo el nombre, se me escapó, donde dice, Satanás no le teme a las mega iglesias, le teme a ese grupo de hermanos constantes en la oración. Seamos nosotros ese grupo, seamos ese grupo de personas que seamos constantes de oración para poder seguir adelante, para poder seguir llevando el Evangelio hasta lo último en la tierra como la palabra nos indica. Amén. Vamos a orar. Padre nuestro que estás en los cielos, Señor, te doy gracias por este día, Señor, por este aire, Padre, que respiramos, por tus cuidados, Señor, por tus bendiciones. Gracias, Señor, porque tú nos has salvado, porque grande es tu misericordia para nosotros, Señor. Gracias por esa salvación tan grande que tú nos has regalado, Señor. Te pedimos, Señor, que pongas esa chispa dentro de nosotros, Señor, que nos avive, Señor, que podamos servirte más, que podamos poner a disposición tuya todos nuestros conocimientos, Señor, toda nuestra vida, poner al servicio tuyo, Señor, nuestra vida. Ayúdanos a serte fiel con cada cosa que hagamos, Señor, con cada cosa que digamos. Que tú seas glorificado, que tú seas bendecido, Señor, con cada cosa. Señor, perdona nuestras faltas, perdona los pecados. Sabes que no somos perfectos, Señor. Pero tú lo eres, Señor, y quieres de nosotros ser perfectos y nosotros queremos hacerlo. Ayúdanos una vez más a serte fiel. Queremos ser cogidos de tu mano, Señor, no nos dejes ir. Por encima de todo, Señor, queremos que tú hagas tu voluntad en nuestras vidas. Tenemos planes, tenemos sueños, queremos cosas, tú lo sabes, Señor, tú conoces cada cosa de nosotros, cada pensamiento. Pero al final, Señor, queremos asegurarnos de que tú que tú haces tu voluntad en nuestras vidas, Señor, y que tú tienes el control, Señor, en nuestras vidas. Solamente te pido, Señor, que nos dejes entender cuál es tu voluntad, Señor. Y así no malgastar tu tiempo, Señor, malgastar palabras, Señor, en algo que sabemos que no te agrada, Señor. En el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén.